Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a un episodio de la serie Crecer en la Fe, donde compartimos novedades de la colección editorial que lleva el mismo título. Hoy queremos compartir con todos ustedes el quinto libro de esta serie. Lo tengo aquí en mis manos, lleva por título Real y el subtítulo de este libro es Soluciones reales a problemas reales de un Dios real. Para ello tenemos con nosotros al pastor Roger Hernández, quien es el autor de este libro. Pastor Hernández, es un placer que nos acompañe en este episodio. Bienvenido una vez más. Gracias, pastor. Es un privilegio para mí estar en este programa y hablar acerca de mi segundo libro con IATPA. El primero fue Revive y ahora vamos a hablar acerca de Real. Estoy tan emocionado de compartir con todas las personas que nos están escuchando y viendo la diferencia que este libro puede hacer en tu vida y el valor que va a añadir a tu vida espiritual. Pastor Hernández, en otro episodio de esta misma serie presentamos un extraordinario libro suyo basado en el personaje bíblico de Elías. La nueva obra, Real, también está basada en la Biblia, específicamente en la historia de Esther. ¿Por qué un nuevo libro, Pastor Hernández? La Biblia es un tesoro que no importa cuánto lo mines, es como una mina donde hay un tesoro. No importa cuánto le saques, siempre vas a encontrar más. Como usted mencionó, el primer libro que yo escribí fue Revive. Fue aceptado muy bien, las personas me dijeron que les había sido de bendición. Ese libro lo escribí en un momento muy vulnerable en mi vida, donde había perdido mi tío favorito, donde estábamos en medio de una pandemia, donde estábamos preguntándonos muchas cosas acerca ¿y ahora qué? ¿Qué va a suceder? Y Elías fue el personaje perfecto para ese momento. Pero ahora estamos en un momento diferente en el mundo. Ahora necesitamos líderes. Necesitamos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que digan, yo quiero tomar el próximo paso en mi desarrollo espiritual. Elías fue un Dios diciéndole a un profeta, todavía te puedo usar. Real es de una reina que se dejó usar por Dios y que hicieron cosas insólitas. Saliendo de una crisis, conectados con Cristo, hicieron grandes cosas. Por eso escribí este libro de Real, porque tiene dos diferentes significados y en un momento vamos a hablar acerca de eso. Desde que comenzamos la lectura del libro Real, podemos darnos cuenta de que este título tiene más de un sentido, ¿cierto, Pastor Hernández? Es correcto. Este libro tiene dos significados. Real significa de realidad. En ese libro yo no hablo acerca de cosas que están así en el aire, que nosotros estamos pensando que podrían suceder. Estoy hablando acerca de cosas reales, cosas que sucedieron. Es más, el libro de Esther comienza diciendo esas palabras. Estas cosas sucedieron. Eso no son alegorías, fábulas o historias o cuentos. Es una historia de la vida real. Es algo que sucedió. Y las cosas que le sucedieron a Esther, le sucedieron realmente a Esther y nos suceden realmente a nosotros. Nosotros vivimos en un mundo real y hay muchas personas que viven en un mundo de fantasía, lo que yo quisiera hacer, lo que yo necesitaría en mi vida, lo que a mí me gustaría llegar a ser. Viven por allá tan por el cielo que no son de ningún uso aquí en la tierra. Hace poco leí una cita que decía, la dirección y no la intención es lo que nos hace llegar a nuestro destino. Otra vez, la dirección, no la intención, es lo que nos hace llegar a nuestro destino. Esa cita me gustó mucho porque
es lo mismo que estoy hablando en el libro. Es algo real. ¿Tú tienes problemas reales? Yo también. Pero tenemos un Dios real, con soluciones real, para ayudarnos en nuestra vida real. Real significa la realidad. Hablamos así, sin pelos en la lengua, hablamos de la realidad de la vida de las personas y cómo podemos salir de ahí. Real. También real significa realeza. Esta muchacha, huérfana de padre y madre, llega a ser la reina de un imperio entero. Imagínense lo que Dios puede hacer. Real habla de realeza, habla acerca de personas que viven y entienden quiénes son, entienden que su identidad no es un pordiosero de la calle, un abandonado. Tu identidad no es lo que alguien dice que tú debes ser. Tu identidad no es la crítica ni el peor día de tu vida por el cual a veces tú te defines. La identidad es una identidad de realeza. Nosotros somos hijos del rey. ¿Tú sabes qué implicaciones tiene eso? Hijos del rey. Así que por eso escogí este título, porque se aplica a la realidad de mi vida y que también soy parte de la realeza. Sin duda alguna, de estas historias derivan diferentes ejemplos de liderazgo. Uno de ellos es el líder déspota. ¿Qué características pueden ayudarnos a distinguir entre un auténtico líder del que no lo es? Esa es una pregunta maravillosa. Me encanta, me fascina el tópico del liderazgo. Y ahí en el libro y en la historia de Esther vemos diferentes estilos de liderazgo. Uno de ellos es un líder déspota, es un líder como Amán. Hay varias características que describen a un líder déspota. Yo no voy a mencionarlas todas para que leas el libro, pero sí voy a mencionar un par de características de un líder déspota. Primero que nada, un líder déspota usa a las personas y ama las cosas o las posiciones. ¿Entiende? Un líder saludable usa las cosas y ama a las personas. Pero un líder déspota no ve a otras personas como seres humanos creados a la imagen de Dios. Solamente ve a los seres humanos y les sirven solamente en la manera que los pueda usar para alcanzar sus objetivos. El momento que ya no me sirves, te descarto. Y no pienso ni por un momento hacerte daño. Hay gente que no tan solo está dispuesto a morir por la verdad, a veces está dispuesto a matar por ella. Entonces, los líderes déspotas tienen varias características, pero esa es la primera. La segunda, el líder déspota es una persona que se siente amenazado cuando otra persona brilla. Porque piensa equivocadamente que la bendición del otro es la maldición mía. Y no entiende que en el cielo hay suficiente espacio para múltiples estrellas. Él piensa equivocadamente que cuando alguien es bendecido quiere decir que yo soy minimizado. Que cuando alguien sale adelante quiere decir que yo estoy para atrás. Que cuando alguien es rico quiere decir que yo soy pobre. Que cuando alguien está enamorado quiere decir que yo me voy a divorciar. Que cuando alguien lo promueven como jefe quiere decir que yo siempre voy a servir a otra persona. Eso es lo que hace una persona déspota. Y por eso necesitamos evitar ser déspotas. Otro capítulo que me llama la atención de este libro se titula Cuando llega tu momento. ¿Eso quiere decir que hay un momento decisivo para cada persona? Y si es así, ¿en qué consiste? Esa es excelente pregunta porque me encanta una frase, una cita, un dicho que lo he escuchado a diferentes líderes decir y es así. No tienes que prepararte si ya estás preparado. La gente piensa que primero necesita la oportunidad
y entonces se prepara para ella. Dice, de momento le dan una oportunidad o se abre una posición en su trabajo. Entonces, ok, ahora voy a prepararme para entonces ser jefe. Al revés, en vez de estarse preparando todo este tiempo para el momento que se abra la posición, la gente piense, esta persona es el próximo jefe. Lo mismo sucede en los deportes, lo mismo sucede con la vida espiritual, lo mismo sucede en la escuela, lo mismo sucede en el matrimonio. La gente piensa, yo me voy a preparar cuando tenga la oportunidad. En otras palabras, dejamos que las circunstancias determinen nuestro esfuerzo. Entonces, en la vida de Esther, llegó un momento cuando le tocó a ella el momento de hacer algo por su pueblo. Llegó un momento en la vida de Esther cuando ella dijo, si no hago nada aquí, y también Mardoqueo le dice, si no haces nada aquí, este es un momento crucial. Entonces yo te quiero preguntar a ti, querido lector, que vas a leer este libro. Cuando se abre una oportunidad, porque el éxito está en la esquina de la oportunidad y la preparación. ¿Para qué te estás preparando hoy? Si quieres que haya revivamiento en tu iglesia, ¿estás orando por revivamiento o tú esperas que entonces Dios haga un revivamiento, entonces te diga, ok, ahora quiero revivamiento, ahora voy a orar más, ahora voy a leer la Biblia? Esas cosas no funcionan así. ¿Por qué te estás preparando? ¿Para qué te estás preparando? Para que cuando llegue el momento no tengas que prepararte porque ya estás preparado. ¿Tiene sentido? ¿Verdad que sí? En el capítulo No te digas que no a ti mismo, hablas de dos elementos esenciales a la hora de tomar una decisión. ¿Cuáles son esos elementos y por qué cree que son esos y no otros? Los dos elementos en este capítulo de No te digas que no a ti mismo, y de paso es una frase que yo le enseñé a mi hijo mucho tiempo atrás. Me sorprende la cantidad de gente que se dicen que no a ellos mismos. No, ella nunca me va a decir que sí. No, nunca me van a dar ese trabajo. No, es imposible para mí hacer eso. No, a mí con mi edad, con mi estado migratorio, con mi pasado, a mí nunca me van a permitir llegar a ese lugar. Tú te dices que no a ti mismo. Entonces, si tú quieres comenzar a decirte que sí a ti mismo, dos elementos. Número uno, el elemento de riesgo. Y número dos, el elemento espiritual. En este capítulo, yo te doy 9 diferentes ayunos que están en la Biblia que te pueden ayudar, depende la circunstancia que tú estés pasando. Es el elemento del espiritual, es el elemento del ayuno, es el elemento de la oración, es el elemento de conexión con Dios. Es entender que un Dios en los cielos quiere lo mejor para ti. Y por eso, conectado con su presencia, tienes la prosperidad. A veces la gente quiere la prosperidad sin la presencia. Pero lo que tú no entiendes es que con la presencia viene la prosperidad, porque Dios es el dueño de todo. Así que es elemento espiritual. Número dos, el elemento de riesgo. No estamos hablando de riesgos que uno se tira de una montaña sin paracaídas. Estamos hablando de riesgos santificados. Y una de mis frases favoritas es: Dios bendice a las personas que se toman riesgos. Dicho de otra manera, es así. Dios honra a las personas que se toman riesgos que honran a Dios. Dios honra a las personas que se toman riesgos que honran a Dios. Yo te pregunto algo. ¿Qué estás haciendo tú? Que es una pregunta importante. Ese libro te va a ayudar para que tú puedas entenderla mejor. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Qué estás intentando? Que si Dios no se aparece, te verías como una persona completamente loca. Esos dos elementos. El diablo ya te dice que no. Tus enemigos, haters, como le dicen los muchachos, ya te dicen que no. ¿Por qué decirte que no a ti mismo? O sea, tú tienes que ser tu fan. Tú tienes que creer que Dios tiene poder más grande que cualquier otra persona en el mundo. Así que, por el amor de Dios, no te digas que no a ti mismo. En ese mismo capítulo menciona una frase que me ha impactado.
El ayuno no sirve para cambiar la mente de Dios, sino para aclarar la nuestra. ¿De qué manera es esto posible? Es una maravillosa pregunta porque a veces las personas piensan que el ayuno es para torcerle el brazo a Dios, para acoplar a Dios a mis ideas, deseos y sugerencias. El ayuno no le cambia la mente a Dios. El ayuno me alista la mente mía para recibir lo que Dios quiere para mí. No se trata de torcerle el brazo a Dios para acoplarlo a mi visión y mi propósito, sino entender cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Qué tal si el propósito de Dios para tu vida no es que tú estés pensando tanto en tu propósito, sino que tu propósito es para ayudarle a Dios a cumplir el propósito de Él para el mundo? Entonces el ayuno lo que hace no es transformar la cosmovisión de Dios, Dios ya tiene un plan, Dios tiene una idea, pero ayudarme a mí para que yo tenga tanta claridad de mente que esté súper claro hacia dónde voy. Yo usualmente le digo a los muchachos que están buscando a alguien para casarse, alguien que tiene novio, que está o novia, que está pensando, ¿me caso, no me caso? Ayunen. Antes de elegir un trabajo, ayunen. Especialmente si tú piensas que es el mejor trabajo del mundo, ayunen. Antes de moverte de casa, ayunen. Antes de irte para otro país y emigrar, ayunen. Antes de algún evento significativo en tu iglesia, ayunen. El ayuno es como el turbo de un carro. Tiene gasolina y me acuerdo que un amigo tenía un carro que tenía un botón que decía turbo y agarraba más rápido. Ese es el ayuno. Y lo último que diría del ayuno es lo siguiente. En la Biblia dice que hay demonios, hay circunstancias que no se arreglan sino por ayuno y oración. Así que, ¿qué estás esperando para ayunar? Más de una ocasión se nos motiva en el libro a tomar decisiones valientes que a veces conllevan un riesgo. ¿Qué riesgos ha enfrentado Roger Hernández, el autor de este libro, antes de tomar una decisión importante? Múltiples riesgos. Declararme a mi esposa fue un riesgo. Emigrar al país de Cuba fue un riesgo. Ser pastor después de haber tenido una adolescencia rebelde fue un riesgo. Predicar fue un riesgo porque yo sufría de gaguera, era tartamudo. Así que han habido riesgos en toda mi vida. Moverme de una buena posición en una parte del país a otra parte del país en una posición que no tenía idea de cómo hacerlo. Han habido bastantes riesgos, pero ¿sabes qué? Cuando el riesgo que tú te haces, cuando el riesgo al cual Dios te está llamando honra a Dios, Dios honra a los que se toman riesgos que honran a Dios. Se dice que la mayoría de las personas con éxito a menudo son orgullosas. Usted contrapone la astucia al orgullo. ¿Qué cualidades debe tener una persona astuta para tener éxito? En la historia de Esther hay astucia y hay orgullo. La astucia es como sabiduría. No es suficiente ser inteligente, hay que ser sabio. Que Jesús nos dijo, mansos como palomas, sabios como serpientes. Entonces, la astucia es más como la sabiduría, saber discernir cuándo hablar, cómo hablar, de qué manera hablar. Y en la historia de Esther vemos en que ella entró en un momento específico, no en cualquier momento. Que Mardoqueo fue a hablar con Esther en un momento específico, no en cualquier momento. Las cosas a veces se dañan porque nos apresuramos y no nos movemos a la velocidad de Dios. Así que este es uno de mis capítulos favoritos. El orgullo nos enfoca en nosotros. La astucia nos enfoca en el resultado. El orgullo es el que yo quiero usar para parecer mejor que los demás. La astucia es saber en qué momento hacer lo que tengo que hacer. Y no me importa si yo brillo o no brillo, con tal que el equipo gane. ¿Okay? La diferencia entre astucia y orgullo.
Hoy en día la gratitud auténtica es una cualidad muy escasa, pero este libro la presenta como una herramienta de salud mental. Esa es una buena noticia. ¿Puede contarnos alguna experiencia personal? Claro que sí. Lo primero que te diría es que es imposible estar amargado y agradecido al mismo tiempo. Así que durante el tiempo de la pandemia, mi esposa eh, estaba medio hastiada de mí, porque estábamos pasando todo el tiempo juntos y dice que le molestaba cosas que yo hacía. Y ella me dijo, yo comencé a escribir 5 cosas diarias por las cuales estaba agradecido a Dios por ti. Y en 21 días mi actitud cambió. Es imposible estar amargado y agradecido al mismo tiempo. La Biblia dice que nosotros entramos al santuario con agradecimiento, ¿verdad? Con alabanza. Así que si Dios habita en la alabanza, en el agradecimiento de sus hijos, ¿quién habita en el amargamiento? Eso, yo sé que no es una palabra, pero te la voy a decir hoy. ¿Quién habita en las críticas? Quisiéramos desarrollar, y ahí en el libro, un plan que llamamos el plan de agradecimiento, que es fantástico y maravilloso para desarrollar el agradecimiento en tu vida. Hay un capítulo que lleva un título muy interesante, El tiro por la culata. Este capítulo habla de la importancia de las amistades, ya que ellas pueden determinar en gran parte nuestra actitud, nuestra dirección y nuestro dolor en esta vida. ¿Qué consejos podría darle a los jóvenes de hoy para saber si han escogido buenos amigos o no? Bueno, lo primero que te quisiera decir es que tus amigos determinan tu actitud y tu altitud. Tú eres la combinación de tus 5 amigos más cercanos. Es imposible que tú estés cerca de una persona sin que los rasgos de carácter de esa persona no se conviertan en los tuyos. Es más, esto está probado psicológicamente. Los neurocientíficos dicen que hay algo que sucede con los seres humanos en su cerebro que comienza es el síndrome espejo. Tú comienzas a reflejar lo que las personas alrededor tuyo hacen. Así que es increíble. Es mejor tener menos amigos que vayan en la misma dirección que tener muchos amigos que solamente te mantienen en su nivel y que no quieren que vueles y llegues más allá donde Dios te quiere llevar. Otro de los buenos consejos que encontré en el libro real es la necesidad de planificar con profundidad un proyecto si queremos tener éxito. ¿Qué texto de la Biblia recomendaría a aquellos que pueden estar pensando las cosas demasiado y eso les impide quizá comenzar algún proyecto? Uno de mis versículos favoritos de la Biblia se encuentra en el libro de Proverbios, que dice que el arduo trabajo, ¿okay?, y los planes bien pensados llevan a la prosperidad. Ahí están las dos claves: planes bien pensados y el arduo trabajo. Cuando esas dos cosas se combinan, el límite es el cielo. Así que yo te quiero animar, no tan solo para que planees, sino para que trabajes duro. Y no tan solo para que trabajes duro, sino que trabajes inteligente, planeando hacia dónde tú vas. Esas son las dos claves para el progreso y la prosperidad en este lado del cielo. Ahí está en el libro de Proverbios. Como usted bien dice, Pastor Hernández, en las páginas de este libro nos resulta difícil recordar cómo Dios nos ayudó en el pasado. ¿Qué milagro ha hecho por usted que recuerde con cariño y que le gustaría compartirlo con todos los que nos escuchan y ven esta ocasión? Desde pequeño yo he visto los milagros de Dios en mi vida. Escribo de varios de ellos ahí en este capítulo. Saliendo de Cuba, un increíble milagro. Ver cómo Dios transformó la vida de mi hijo, un increíble milagro. Casarme con una persona que ha sido una diferencia o que ha hecho una diferencia en mi vida, un milagro. Hay muchos más milagros de lo que nosotros pensamos. Así que al mirar atrás uno puede ver cómo la mano de Dios ha hecho y ha ayudado en momentos
que en ese momento no entendía, pero que en este momento entiendo lo que Dios estaba haciendo. En otras palabras, yo digo, ahora entiendo. Así que hay que celebrar los milagros, porque usualmente nosotros nos enfocamos en las cosas negativas, pero si nos enfocáramos más en los milagros, veríamos que Dios está siempre trabajando por nosotros, aun cuando nosotros estamos descansando, Él está trabajando por nosotros. ¿Qué quiere decir cuando afirma que es una tragedia ser muy bueno en cosas que no están alineadas con un propósito? Esa es una de mis frases favoritas. Sería una tragedia ser muy bueno en cosas que no importan. Así que no tan solo es importante ser bueno, sino hay que ser bueno en las cosas que importan. Que tú tienes que alinear tu profesión y tu propósito. Eso hace una increíble diferencia. Tienes que preguntarte, ¿qué es importante para Dios? ¿Qué le rompe el corazón a Dios? Debe romperme el corazón a mí. Y cuando yo comienzo a hacer esas cosas, voy a hacer una diferencia, no tan solo en mi vida, sino en la vida de otras personas. Y ya para ir concluyendo este episodio, me gustaría retomar el título del libro, Real. ¿Podría explicarnos, Pastor Roger Hernández, cómo se puede ser real en un mundo de apariencias como en el que estamos viviendo? Nosotros, en un mundo de completa apariencia, necesitamos ser personas reales y auténticas, porque la realidad honra a Dios y inspira a las personas. Pastor Roger Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Ha sido un placer, como siempre, poder compartir con nosotros, con cada uno de los espectadores, sobre este nuevo libro, Real, soluciones reales a problemas reales de un Dios real. Gracias por la invitación y solamente le invito, vaya a buscar el libro, tiene preguntas al final, tiene una manera como usted puede profundizar en las escrituras sin sentirse complicado. Fue un honor para mí escribirlo, espero que sea de bendición para ti, nos veremos otra vez. Recordemos que estas y muchas otras cosas interesantes podemos aprenderlas de este y otros libros de la serie Crecer en la Fe. Libros que están a su disposición en su librería YATPA más cercana o en línea en la dirección que aparece en sus pantallas. Les agradecemos su atención y nos despedimos hasta una nueva ocasión para compartir con ustedes otro episodio más de la serie Crecer en la Fe.